Mi madrastra dijo que yo la hacía sentir incómoda en su propia casa. Mi padre le recordó de quién era realmente el nombre que figuraba en la escritura. Así que aquí está la cuestión sobre el duelo. Hace que la gente haga cosas estúpidas. La cosa estúpida de mi padre fue casarse con Linda 6 meses después de que murió mi mamá. Yo tenía 15 años, todavía vestía de negro para ir a la escuela, todavía encontraba a veces el cabello de mi mamá en mi almohada, y esa mujer ya estaba tomando medidas para cortinas nuevas. Linda se mudó como si estuviera llevando a cabo algún tipo de toma hostil. Las fotos familiares fueron lo primero en desaparecer, todas y cada una, la foto de la boda de mamá y papá, mis fotos de bebé con mamá sosteniéndome, las fotos de vacaciones de aquel viaje a la costa donde mamá me enseñó a hacer bodyboard. Todo eso fue metido en cajas y llevado al ático durante su primera semana. Luego los libros de mi mamá desaparecieron de las estanterías. Sus platos favoritos se esfumaron de los armarios. Esas cortinas que ella había cosido a mano durante mi infancia, las que tenían pequeñas flores, en las que había pasado 3 fines de semana perfeccionándolas, desaparecieron de la noche a la mañana, reemplazadas por esta estética minimalista gris y estéril que hacía que nuestra casa pareciera la sala de espera de un consultorio dental. Todos tenemos que seguir adelante, anunció Linda una noche durante la cena, usando esa voz falsa y compasiva que me hacía hervir la piel. Vivir en un santuario del pasado no es saludable para ninguno de nosotros. Necesitamos crear nuevos recuerdos en este espacio. Energía fresca. Papá solo asintió, un títere con hilos. Ni siquiera levantó la vista de su plato. Yo no dije nada, simplemente moví en silencio la caja de recetas de mi mamá a mi habitación esa noche antes de que pudiera desaparecer en el vacío que se había tragado todo lo demás que ella había tocado. Esa caja de recetas fue lo último que usó antes de enfermarse demasiado como para cocinar. Su letra todavía estaba en las tarjetas dentro, no iba a permitir que Linda se acercara a ella. Los comentarios incómodos empezaron siendo pequeños, lo suficientemente sutiles como para que, si me quejaba, pareciera una loca. Esa es la cuestión con personas como Linda, son inteligentes en cómo operan, nunca nada lo bastante evidente como para señalarlo, solo este goteo constante, gota tras gota, de pequeñas pullas y movimientos pasivo-agresivos que poco a poco te vuelven loca mientras mantienen una negación plausible. Dejé platos en el fregadero una vez, después de un turno tarde en mi trabajo a tiempo parcial. Solo una vez, Linda convocó una reunión familiar sobre el respeto a los espacios compartidos, una reunión formal de verdad con agenda. Por 2 platos y un tenedor, me quedé estudiando hasta la medianoche para los exámenes finales. Linda se quejó de que la lámpara de mi escritorio la molestaba desde el otro lado del pasillo, a través de 2 puertas cerradas, en una casa de 3000 pies cuadrados. Incluso usó la expresión preocupaciones sobre la higiene del sueño con total seriedad. Luego un día llegué a casa y encontré que la puerta de mi dormitorio ya no tenía cerradura. Alguien había retirado todo el mecanismo. Simplemente había desaparecido como si nunca hubiera existido. Los agujeros seguían allí donde antes estaba el herraje, pero la cerradura en sí había desaparecido. Preocupaciones de privacidad, explicó Linda cuando le pregunté. Su voz tenía esa dulzura empalagosa que hacía que me dolieran los dientes. Ahora somos una familia. Las familias no cierran las puertas con llave, se trata de confianza y apertura. Quise señalar que las familias tampoco borran a las madres muertas como si nunca hubieran existido, pero me callé, estaba aprendiendo que sobrevivir en esa casa significaba permanecer invisible, significaba elegir mis batallas, significaba tragarme alrededor de 1000 cosas que quería decir todos y cada uno de los días. Cuando cumplí 17 años, intensificó la campaña de forma notable, dejó de ser sutil, mi presencia la ponía ansiosa, mi horario alteraba su rutina, se sentía como una invitada en su propia casa. La ironía de esa última casi me hizo reír en voz alta. Papá solo suspiraba y me preguntaba si podía intentar llevarme mejor con ella. Este hombre, mi propio padre, pidiéndome que me esforzara más con la mujer que había tirado la vajilla de boda de mi madre porque chocaba con su nueva paleta de colores. La vajilla que había estado en la familia de mamá durante 3 generaciones, desaparecida en una sola tarde mientras yo estaba en la escuela. Empecé a pasar más tiempo en la biblioteca, en casas de amigos, en cafeterías, haciendo tareas hasta la hora de cierre, en cualquier lugar menos en casa, porque ya no se sentía como un hogar, se sentía como territorio enemigo, como si yo fuera una intrusa en la casa donde había aprendido a caminar, donde mamá me había enseñado a leer, donde cada rincón solía guardar un recuerdo y ahora cada rincón solo me recordaba lo que se había ido. La peor parte era ver a papá simplemente seguirles la corriente a todos. Él había sido mi héroe alguna vez. El tipo que me enseñó a andar en bicicleta, que se quedaba despierto hasta tarde ayudándome con proyectos de ciencias, que me sostuvo cuando a mamá le diagnosticaron la enfermedad por primera vez y prometió que todo estaría bien. Ese hombre ya no estaba, reemplazado por este hombre vacío que se encogía cada vez que Linda alzaba la voz y no podía mirarme a los ojos en la mesa durante la cena. Luego una mañana entré a la cocina para tomar un poco de café antes de ir a la escuela. Linda estaba sentada a la mesa con una mujer que no reconocí, tenían planos extendidos entre ellas, agente inmobiliaria. Supuse al ver las tarjetas de presentación esparcidas. Una vez que vaya a la universidad en otoño, estaba diciendo Linda, señalando lo que ahora me di cuenta de que eran planos de nuestra casa. Por fin podemos convertir ese dormitorio en una oficina en casa adecuada, la iluminación natural allí es perfecta. Estaba hablando de mi habitación, del antiguo cuarto de costura de mi mamá que ella había convertido en mi habitación de bebé cuando estaba embarazada de mí, la habitación donde crecí. Entré a la universidad estatal,
dije en voz baja desde la puerta. Ambas dieron un salto. Voy a ir y volver todos los días para ahorrar dinero, viviendo en casa. La temperatura en esa cocina bajó unos 30 grados. El rostro de Linda pasó por alrededor de 6 expresiones diferentes antes de asentarse en una rabia apenas contenida. La agente inmobiliaria de repente encontró su papeleo muy interesante esa tarde. Linda me acorraló en el pasillo frente a mi habitación. Su máscara había caído por completo. Ya no había calidez falsa ni fingidos intentos de unión familiar. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta, dijo bloqueándome el paso. Necesitas entender algo. Esta es mi casa ahora. He sido paciente. He intentado que esto funcione, pero tu presencia aquí me hace sentir profundamente incómoda. Necesito que empieces a hacer otros arreglos. Yo solo la miré, a esta mujer que había pasado 2 años borrando sistemáticamente a mi madre de la existencia, que había convertido a mi padre en duelo en un hombre sin carácter, un simple hombre que decía que sí a todo, y que ahora estaba de pie en la casa de mi madre diciéndome que tenía que irme. Antes de que pudiera responder, papá apareció desde su despacho al final del pasillo. Claramente lo había oído todo. Por una vez no estaba mirando al suelo, no. Estaba buscando desaparecer, estaba mirando directamente a Linda. Linda, dijo, su voz era diferente, plana, fría. ¿De quién es el nombre que figura en la escritura? El color se le fue del rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Bueno, de los dos, pero no, solo mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esta era la casa de Rebecca. El nombre de mi madre quedó suspendido en el aire como un fantasma, como si hubiera entrado en la habitación con nosotros. Ella me la dejó en fideicomiso para nuestra hija. Tú eres una invitada aquí, Linda. Siempre lo has sido. Nunca lo había oído hablar así, nunca lo había visto plantarle cara a nadie, y mucho menos a ella. La boca de Linda se abría y se cerraba, pero no salía ningún sonido. Pero tú dijiste, yo dije muchas cosas. Interrumpió papá, estaba de duelo, no pensaba con claridad. Eso se acaba ahora, a la mañana siguiente encontré documentos legales sobre la encimera de la cocina, de aspecto oficial, llenos de considerando y por la presente, sellados y notariados y todo. Los leí 2 veces para asegurarme de que entendía lo que estaba viendo. Papá había transferido el 50% de la propiedad de la casa directamente a mí con 17 años. Ahora yo era copropietaria de la vivienda en la que había crecido. Debió haber hecho redactar esos papeles durante la noche. Debió llamar a un abogado. En cuanto Linda se fue a dormir, así de alterado estaba después de aquella confrontación en el pasillo, Linda se mudó esa misma noche al cuarto de invitados. No dijo ni una palabra durante la cena. Solo picoteó la comida y se retiró temprano. Dejó de hacer contacto visual conmigo por completo. Salía de una habitación cuando yo entraba. Comía a horas distintas para evitar sentarse a la misma mesa. La temperatura en la casa era ártica, pero por primera vez en 2 años podía respirar. Pero aquí está la cuestión. Papá no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Nadie lo sabía excepto yo y una mujer muerta. 2 años antes, mientras limpiaba cajas en el ático, había encontrado algo, un diario. El diario de mi mamá del año en que murió. Tapa de cuero azul. Su nombre grabado en dorado en el frente. Lo abrí esperando recuerdos. Quizá algunas recetas, notas sobre su jardín. Las cosas que una madre moribunda podría querer dejarle a su hija. Lo que encontré en cambio fueron entradas detalladas sobre cómo había descubierto la aventura de papá con Linda, su secretaria en ese momento. 6 meses antes de su diagnóstico de cáncer, había encontrado correos electrónicos, mensajes de texto, un recibo de hotel que se cayó del bolsillo de su chaqueta mientras hacía la colada. Mis manos temblaban tanto que apenas podía pasar las páginas, pero seguí leyendo cada palabra, cada fecha, cada prueba que documentó con la precisión de una fiscal. Construyendo un caso, había mantenido ese diario escondido bajo una tabla suelta del suelo en mi armario, esperando, sin saber exactamente para qué, solo sabiendo que algún día podría necesitarlo, sabiendo que la información era poder, sabiendo que mamá había documentado todo por una razón. Ahora, con el 50% de la casa a mi nombre y Linda perdiendo el control al otro lado del pasillo, lo saqué de nuevo, porque ese diario contenía algo más, algo que casi había pasado por alto la primera vez que lo leí, pruebas de que mamá había iniciado los trámites de divorcio, notas sobre reuniones con un abogado, listas de activos, valoraciones de propiedades, y escondidas en las últimas páginas, fotocopias de documentos que sugerían que había planeado dejar a papá bajo condiciones muy específicas, condiciones que él había violado, condiciones que, según las notas del abogado, activarían una cláusula que podía cambiarlo todo sobre quien poseía que, el nombre del abogado estaba inscrito en cada página, William Foster, abogado. Una letra cuidadosa, notas detalladas, un hombre que claramente sabía exactamente lo que hacía. Su despacho seguía apareciendo en Internet, lo comprobé desde el ordenador de la biblioteca. Seguía ejerciendo derecho de familia en el mismo edificio del centro después de todos estos años. Lo llamé desde la casa de una amiga, sin querer que la llamada apareciera en los registros del teléfono de casa. Paranoia quizá, pero había aprendido mucho sobre la autopreservación en los últimos 2 años. Había aprendido que la información era moneda, que el momento lo era todo, que no muestras tus cartas hasta que estás lista para jugarlas. Señor Foster, me llamo Mia Callahan, soy la hija de Rebecca Callahan. El silencio al otro lado se alargó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Podía oírlo respirar, casi podía oírlo pensar. Me he estado preguntando cuándo llamarías, dijo por fin. Su voz era firme, cuidadosa, medida, cuanto sabes, todo.
Tengo el diario y sus notas. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Puedes venir a mi oficina? No hoy, el sábado por la mañana, cuando tu padre suele ir a jugar golf. Tenemos que hablar en persona, hay cosas que necesito mostrarte. Acepté. Colgué y me quedé de pie en la cocina de mi amiga con el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en los oídos. El sábado no podía llegarlo bastante rápido. Ese sábado le dije a papá que iba a quedar con amigos en el centro comercial, una excusa adolescente. Estándar. Linda estaba encerrada en el cuarto de invitados. Como había estado toda la semana, lamiéndose el ego herido, papá apenas levantó la vista del periódico cuando me fui. Había estado evitando cualquier conversación real desde aquella noche en el pasillo, no podía mirarme sin que la culpa se le notara en toda la cara. La oficina de Foster estaba en un edificio antiguo del centro, el tipo de edificio que ya no existe en la mayoría de las ciudades, accesorios de latón pulidos como espejos. Paneles de madera oscura que olían a aceite de limón y dinero viejo. El ascensor todavía tenía un operador de verdad. Casi esperaba ver hombres con trajes de 3 piezas y relojes de bolsillo caminando por allí. Su despacho estaba en la 4ª planta, en una oficina de esquina con ventanas que daban al juzgado al otro lado de la calle. El propio Foster rondaba los 60 y muchos. Con el cabello blanco y ese tipo de calma que sugería que lo había visto todo 2 veces, nada iba a perturbar. Ese hombre, tu madre era una mujer excepcional, dijo indicándome que me sentara frente a su enorme escritorio de roble. Cuando vino a verme con pruebas de la infidelidad de tu padre estaba devastada, pero también era práctica. Sabía que un divorcio la destruiría financieramente mientras luchaba contra el cáncer. Las facturas médicas ya eran astronómicas, así que se quedó, dije, no como pregunta, se quedó, pero no era ingenua. Me pidió que redactara documentos que te protegieran. Sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre el escritorio entre nosotros. Tu madre era propietaria absoluta de esta casa antes de casarse con tu padre, era de su abuela, transmitida por su familia durante 4 generaciones. La puso en un fideicomiso diseñado específicamente para mantenerla fuera de la sociedad conyugal y fuera de cualquier procedimiento de divorcio, pero papá dijo que ella se la dejó a él en fideicomiso para mí. De eso trataban esos documentos de ayer. La expresión de Foster se endureció, la mandíbula se le tensó. Tu padre mintió. Tu madre te dejó la casa directamente a ti, con un fideicomisario para administrarla hasta que cumplieras 18 años, ese fideicomisario soy yo. Tu padre ha estado viviendo allí por mi discreción, que concedí por respeto a tu necesidad de estabilidad como menor, pero legalmente no tiene ningún derecho sobre la propiedad, nunca lo tuvo. La habitación me daba vueltas. Me aferré a los brazos de la silla, la casa ha sido tuya desde que murió tu madre, mía. La transferencia de propiedad que tu padre te mostró esta semana no significa nada, no puede transferir lo que nunca fue suyo. Me recosté hacia atrás tratando de procesar 2 años caminando sobre cáscaras de huevo, 2 años sintiéndome una invitada en mi propia casa, 2 años viendo a Linda borrar a mi madre pieza por pieza mientras papá estaba allí y lo permitía. Él lo sabe, pregunté por fin, que no es suya, lo sabe, se lo dije en la lectura del testamento. Eligió ignorarlo esperando que tú nunca lo descubrieras, esperando que te fueras a la universidad y no miraras demasiado de cerca el papeleo. Foster deslizó la carpeta hacia mí sobre el escritorio. Aquí está todo, la escritura, los documentos del fideicomiso, fotocopias de las entradas del diario de tu madre, documentación de la aventura, registros financieros que muestran cómo tu padre ha estado gestionando mal fondos que debían haberse preservado para ti. Abrí la carpeta con las manos temblorosas, extractos bancarios que mostraban que papá había retirado dinero de las cuentas de mamá antes de que muriera, recibos de joyas que había comprado para Linda mientras mamá todavía estaba en quimioterapia, impresiones de correos electrónicos entre ellos que me revolvían el estómago. Hay más, dijo Foster en voz baja. Tu madre tenía una póliza de seguro de vida de $500,000, se suponía que debía ir a un fondo universitario para ti. Tu padre la cobró y la usó para pagar las deudas de su negocio. La rabia que me inundó fue fría y precisa, no la ira ardiente que había sentido antes. Esto era algo distinto, algo calculado. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, legalmente. Puedes desalojarlos a los 2 hoy mismo, tienes 17 años, pero como propietaria del inmueble, con la aprobación documentada del fideicomisario, tienes ese derecho, o puedes esperar hasta cumplir 18 años dentro de 4 meses y manejarlo entonces con plena autonomía legal. De cualquier forma no tienen ninguna posibilidad. Pensé en Linda en el cuarto de invitados, probablemente ya planeando su siguiente movimiento para empujarme fuera. Pensé en la falsa transferencia de propiedad de papá, en su complicidad, en su debilidad, en la forma en que habían intentado borrar a mamá mientras vivían en su casa, gastaban su dinero y dormían en su cama. Quiero esperar, dije, hasta cumplir 18 años, pero quiero que todo esté listo el día que los cumpla. Foster sonrió, no fue una sonrisa cálida, esperaba que dijeras eso, durante los 4 meses siguientes. Interpreté el papel de la hija perfecta, complaciente, callada, invisible, el tipo de adolescente con el que toda madrastra sueña. Sí señora, no señora, lo que usted diga señora. Era agotador. Cada día se sentía como una actuación, pero mantuve la vista fija en el objetivo. 4 meses no eran tanto. Había sobrevivido 2 años a la campaña de Linda. Podía sobrevivir 16 semanas más fingiendo amabilidad mientras la mecha se consumía hasta desaparecer.
Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería del centro y empecé a ahorrar cada centavo. Abrí una cuenta separada en un banco distinto, solo depósitos en efectivo, nada que pudiera rastrearse o cuestionarse. Me aseguré de que mis calificaciones fueran impecables, asistencia perfecta, crédito extra en cada trabajo, solicité ingreso a universidades con la ayuda de mi orientadora escolar. Hice todos los comentarios correctos sobre mi futuro, asistí a las cenas familiares sin quejarme. Estaba construyendo un rastro de papel de comportamiento ejemplar, algo que se vería bien más adelante si alguien cuestionaba mi carácter o mis decisiones. En casa la dinámica había cambiado de formas extrañas. Linda se quedaba en el cuarto de invitados la mayor parte del tiempo, solo salía para las comidas, había dejado de comentar sobre mi presencia, dejó de intentar controlar mi horario o de quejarse de mi lámpara. Se había vuelto silenciosa, vigilante, papá deambulaba como un fantasma. Su culpa finalmente alcanzándolo, juraría que a veces lo sorprendía mirando las viejas fotos de mamá, las que había rescatado de la basura y escondido en mi habitación, nunca preguntó dónde las había encontrado, nunca reconoció lo que había permitido que Linda hiciera con la memoria de mamá. Una noche de enero, 2 meses antes de mi cumpleaños, llamó a la puerta de mi habitación. ¿Podemos hablar? Lo dejé pasar. Se sentó en el borde de mi cama, parecía más viejo de lo que jamás lo había visto, más pequeño de alguna manera. Sé que te fallé, dijo. Su voz se quebró a mitad de la frase. Después de que murió tu madre no estaba pensando con claridad, Linda estaba allí y yo me estaba ahogando, y yo solo, cometí errores. Tuviste una aventura con ella antes de que mamá muriera. Su rostro se quedó blanco, como lo sé todo papá, todo, no intentó negarlo, solo se quedó allí sentado, con los hombros caídos, derrotado. Amé a tu madre, de verdad, pero fui débil, sigo siendo débil, y te he fallado en todas las formas que importan. Podría haberlo perdonado en ese momento, podría haber intentado reconstruir algo, pero entonces pensé en mamá, sentada sola durante la quimioterapia mientras él le compraba joyas a Linda. Pensé en sus diarios, en su dolor, en sus intentos de protegerme incluso mientras estaba muriendo. Sí, dije, lo hiciste. Se fue sin decir otra palabra. Las semanas previas a mi cumpleaños fueron extrañas, tensas de una forma que hacía que el aire se sintiera espeso. Todos sabían que algo se acercaba. Simplemente no lo reconocíamos. Como esos momentos antes de una tormenta eléctrica cuando todo se queda en silencio y puedes sentir cómo se acumula la electricidad. Linda se volvió casi invisible, pasando días enteros encerrada en el cuarto de invitados. A veces la oía hablando por teléfono, la voz aguda y furiosa, amortiguada por la puerta, pero definitivamente no feliz, probablemente contándole a su hermana o a sus amigas lo injusto que era todo, como ella era la víctima en todo esto, la pobre Linda que se casó con un viudo y de alguna manera terminó siendo la villana. La vida es tan injusta. Papá intentaba actuar con normalidad, era casi doloroso de ver. Charla trivial en el desayuno sobre el clima, pregunta sobre la escuela, una alegría forzada que no engañaba absolutamente a nadie, pero sus ojos estaban vacíos. Sabía que algo venía, solo que no sabía qué, ni cuándo, ni cuán malo sería. Pasé esas semanas planificando con la precisión de una operación militar. Me reuní con Foster 2 veces más, repasando cada detalle hasta que podía recitar la estrategia legal mientras dormía. Me ayudó a abrir una cuenta bancaria solo a mi nombre, en una institución completamente distinta a la que usaba papá. Me ayudó a entender los impuestos sobre la propiedad, los servicios públicos, el seguro de la vivienda, todas las cosas prácticas que necesitaría manejar como propietaria a los 18 años. Incluso me puso en contacto con una empresa de administración de propiedades que podría ayudarme si las cosas se volvían abrumadoras. Tu madre pensó en todo, me dijo durante nuestra última reunión antes de mi cumpleaños. Sabía que tu padre se derrumbaría sin ella, sabía que tomaría malas decisiones. Así que construyó redes de seguridad para ti. ¿Sabía sobre Linda antes de morir? Pregunté. Sí, confrontó a tu padre unos 6 meses antes del final. Él prometió terminarlo. Obviamente no lo hizo. La mandíbula de Foster se tensó. Tu madre me hizo prometer que te diría la verdad. Cuando fueras lo suficientemente mayor, no quería que pensaras que era ingenua o débil. Se quedó porque irse los habría destruido a ambos financieramente durante su tratamiento, pero nunca lo perdonó. Pensé en mamá en esos últimos meses, en lo callada que había estado, en cómo pasaba horas escribiendo en sus diarios, haciendo listas, teniendo conversaciones telefónicas en voz baja. Había pensado que era la medicación la que la hacía distante. Ahora lo entendía. Había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, sabiendo que ella no estaría allí para protegerme por sí misma. Mi cumpleaños número 18 cayó un martes. Fui a la escuela como de costumbre. Volví a casa y encontré que papá había pedido un pastel, había preparado la cena. Linda incluso salió del cuarto de invitados para sentarse a la mesa, aunque parecía que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar del planeta. Feliz cumpleaños, cariño, dijo papá deslizando un sobre. La mesa. Sé que las cosas han sido difíciles, pero ahora eres adulta, estamos muy orgullosos de ti. Dentro del sobre había un cheque por $5,000 para la universidad. Dijo que para ayudarme a empezar. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo. Gracias. En realidad tengo algo que decirles a los dos. Se miraron nerviosos. Bien, deberían estar nerviosos. Me reuní con William Foster, el abogado de mamá. El tenedor de papá chocó contra su plato. Resulta que la casa no es tuya, papá. Nunca lo fue. Mamá me la dejó directamente a mí. Han estado viviendo aquí a discreción del fideicomisario. A mi discreción a partir de hoy,
El color desapareció del rostro de él, la mano de Linda voló hasta su boca. Les doy 30 días para mudarse. A los dos, Foster ya tiene el papeleo presentado. Encontrarán el aviso oficial de desalojo colocado en la puerta mañana por la mañana. No puedes hacer esto, dijo papá. Su voz se quebraba. Esta es mi casa. No, es mía. Siempre ha sido mía. Mentiste sobre eso. Igual que mentiste sobre todo lo demás. Linda se levantó tan rápido que la silla se volcó detrás de ella. Tú, pequeña desagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho, me reí, salió mal, fría y dura. Tiraste las cosas de mi madre, intentaste borrarla de su propia casa. Querías echarme para poder tener una oficina en casa. No me hables de lo que han hecho. Papá estaba llorando ahora, lágrimas de verdad. Por favor, podemos arreglar esto, lo haré mejor. Tuviste 3 años para hacerlo mejor. Me levanté de la mesa. Elegiste a Linda por encima de mamá mientras ella se estaba muriendo. Elegiste a Linda por encima de mí después de que ella se fue. Ahora te toca vivir con esas decisiones. Caminé a mi habitación, cerré la puerta con llave, me senté en la cama y esperé a que dejara de temblar. Lo intentaron todo durante el mes siguiente. Y cuando digo todo, papá suplicó, hizo promesas que no tenía intención de cumplir. Juró que había cambiado. Juró que las cosas serían diferentes. Juró que haría que Linda se fuera si yo solo le daba otra oportunidad. Las mismas palabras vacías que llevaba diciendo 3 años. Linda amenazó con acciones legales hasta que Foster le envió una carta certificada detallando exactamente en cuántos problemas podía meterse por acoso, dado el historial documentado de su campaña para echarme. Eso la cayó rápido. Ofrecieron pagar alquiler, ofrecieron quedarse en el cuarto de invitados y dejarme en paz, ofrecieron darme el dormitorio principal y todo el piso de arriba, ofrecieron fingir que éramos una familia normal y funcional mientras yo terminaba la universidad. Se pusieron creativos con la negociación, se lo reconozco, dije no a todo, a cada oferta, sin dudar, sin negociación. El tiempo de los tratos había pasado hacía unos 2 años, cuando Linda tiró la vajilla de boda de mamá durante la segunda semana. Durante la segunda semana la fachada de Linda se derrumbó por completo. Toda esa compostura cuidadosa que había mantenido, toda esa dulzura falsa y energía de víctima desaparecieron. Llegué a casa del trabajo y la encontré en la cocina en mitad de la tarde, con los ojos desorbitados, el maquillaje corrido, parecía que no había dormido en días. Todo esto es culpa tuya, escupió al verme. Su voz era áspera, fuera de control. Tu madre era manipuladora. Puso a tu padre en contra de su propia felicidad, lo envenenó todo incluso desde la tumba. Todavía está arruinando mi vida. Mi madre se estaba muriendo de cáncer mientras tú te acostabas con su marido. Dejé el bolso con cuidado. No me hables de manipulación. Ella podría haberse divorciado de él. Eligió quedarse y hacer miserables a todos. Se quedó porque papá arrasó con sus ahorros en malas inversiones y necesitaba su seguro para cubrir el tratamiento. Pero tú lo sabías, ¿verdad? Era su secretaria. Viste las cuentas, sabías exactamente a qué se enfrentaba. El rostro de Linda se retorció. Tu padre me amaba, me amaba. Ella estaba demasiado enferma y amargada para dejarlo ir. Sal de mi casa. Todavía no es tu casa. Aún nos quedan 2 semanas. Sal de mi vista entonces, antes de que llame a Foster y haga que te saquen hoy mismo. Pasó tambaleándose a mi lado murmurando por lo bajo. Oí cómo cerraba de un portazo la puerta del cuarto de invitados. Esa noche dormí con una silla encajada bajo el picaporte. Confiar en ella parecía una buena manera de despertarse con la casa en llamas. Papá intentó un enfoque diferente. Empezó a dejar notas por todas partes, en la encimera de la cocina, pegadas con cinta a mi puerta, metidas entre mis libros de texto, largas disculpas divagantes, explicaciones sobre su duelo, su debilidad, sus malas decisiones, sobre cómo sabía que había fallado a mamá y a mí, sobre cómo deseaba poder volver atrás y hacerlo todo de otra manera. Las tiré todas sin leer más allá de las primeras líneas. El día 22 recibí una llamada de alguien de quien no sabía nada desde el funeral, la hermana de mi mamá, la tía Christine. Tu padre me llamó, dijo sin preámbulos, está devastado, dice que lo estás echando de su propia casa. No es su casa, es mía, mamá me la dejó a mí. Silencio. Luego, Rebecca nunca me dijo eso, no se lo dijo a nadie, quería protegerme. Más silencio. Tu padre dijo que te enteraste de lo de Linda. Sí, lo sabía, dijo la tía Christine en voz baja. Durante el tratamiento de Rebecca los vi juntos en un restaurante cuando estaba en la ciudad por una conferencia. Tu madre me hizo prometer que no diría nada, dijo que tenía un plan, lo tenía. Este era, tu padre está llamando a todo el mundo, continuó Christine, a los amigos de tu madre, a nuestra familia, intentando pintarte como vengativa y cruel, intentando que alguien intervenga, que lo haga. Yo no voy a hacerlo. Su voz fue firme. Pensé que deberías saber que Rebecca estaría orgullosa de ti. Después de colgar me senté en la sala de estar a oscuras. Alguien más conocía la verdad, alguien más vio lo que papá había hecho. No estaba loca ni era vengativa. Solo estaba protegiendo lo que era mío. El día 28 llegué a casa y los encontré empacando cajas por todas partes. Plástico de burbujas esparcido por el suelo, pistolas de cinta de embalar, etiquetas, el desmantelamiento sistemático de una vida construida sobre mentiras. 3 años de la estética gris de Linda metidos a la fuerza en cajas de cartón y cargados hacia la puerta principal. Linda no me miraba, mantenía la cabeza baja y movía cajas sin decir una palabra. Papá empezaba frases que no podía terminar, abría la boca, lo pensaba mejor y volvía a cerrar otra caja con cinta. ¿A dónde irán? Pregunté. No porque me importara,
solo por curiosidad de hasta dónde caerían. La hermana de Linda tiene un lugar, dijo papá en voz baja, nos quedaremos allí hasta que resolvamos las cosas. No está lejos, a unas 2 horas. ¿Y tu negocio? Venderlo, para devolver lo que tomaste de las cuentas de mamá. Foster dejó muy claro que eso no era negociable si quería evitar cargos penales. Tiene documentación de todo, cada retiro, cada transferencia, cada centavo que se suponía que era mío. Bien, Linda intentó llevarse algunas de las joyas de mamá el día 29. Afirmó que papá se las había regalado. Llamé a Foster. Él envió un inventario detallado de las pertenencias de mamá que ella había elaborado antes de morir. Cada pieza de joyería, cada libro, cada plato, cada objeto de valor, todo documentado con fotografías y descripciones. Todo lo que Linda reclamaba estaba en esa lista. Devuélvelo, dije. O presento cargos por robo hoy mismo. Me lanzó la caja de joyas a la cabeza. La atrapé, la llevé a mi habitación, cerré la puerta con llave y dejé que desahogara su rabia en el pasillo durante 20 minutos antes de que finalmente se rindiera y volviera a empacar. En su último día los observé desde el porche mientras cargaban cajas en un camión de alquiler. La casa ya se sentía más ligera, como si exhalara por primera vez en años, como si la presencia de mamá estuviera filtrándose de nuevo en las paredes ahora que la energía gris de Linda se iba en cajas de cartón. Papá se detuvo en la puerta al salir. Su rostro estaba demacrado. Había envejecido 10 años en 30 días. Lo siento, dijo. Tu madre merecía algo mejor. Tú merecías algo mejor, lo sé, lo siento, no arregla nada, pero necesitaba decirlo. Sí, lo hiciste, se fueron. Volví a entrar y empecé a trabajar de inmediato, no había tiempo para procesar ni para sentarme con los sentimientos, había trabajo que hacer. El dormitorio principal fue lo primero. La pintura gris de Linda quedó cubierta por un crema cálido que hacía que la habitación pareciera el doble de luminosa. Colgué las cortinas favoritas de mamá, las que había escondido en el ático la semana después del funeral cuando vi a Linda mirándolas. Encontré su ropa de cama en una unidad de almacenamiento que papá había alquilado en el centro y la traje toda de vuelta, sus colchas, sus cojines, la manta que había hecho su abuela. La sala de estar fue la siguiente, un verde salvia suave, el color favorito de mamá, el color con el que siempre había querido pintarla pero que papá había vetado. Volví a colgar su arte en las paredes, sus acuarelas del océano de nuestras vacaciones, sus flores prensadas en marcos delicados, las fotos familiares que Linda había guardado en cajas volvieron a la repisa. Encontré su piano en casa de la tía Christine, ella había pedido guardarlo antes de que papá pudiera venderlo. Contraté mudanceros para traerlo de vuelta. Quedó perfecto en la esquina junto a la ventana, justo donde solía estar. La cocina llevó más tiempo. Pintura amarillo mantecoso. Nuevos herrajes en los armarios y los platos de mamá. La porcelana de su abuela que Linda había vendido. Los rastreé en 3 tiendas de consignación distintas por la ciudad. Pasé fines de semana conduciendo a tiendas de antigüedades y ventas de herencias. Llamé a cada tienda de segunda mano en un radio de 50 millas. Me llevó 2 meses y costó la mayor parte de mis ahorros de la librería, pero recuperé hasta la última pieza. Cada plato, cada cuenco, cada fuente de servir, todo de vuelta a donde pertenecía. Mientras restauraba la casa, la tía Cristina apareció con una caja de documentos. Rebeca me nombró ejecutora de su patrimonio después de que cumpliste 18, explicó, extendiendo los papeles sobre la mesa de la cocina. Hay más cuentas, más activos de los que Foster te contó. Ella quería que los recibieras por etapas para que aprendieras a manejar el dinero gradualmente. ¿Qué quieres decir con más? Resulta que mamá venía de dinero antiguo, la herencia de su abuela era sustancial. Había propiedades en 2 estados que habían estado en su familia durante generaciones, cuentas de inversión, un fondo fiduciario, todo completamente separado del matrimonio, todo oculto a papá, todo protegido. ¿Por qué no usó nada de esto cuando estaba enferma? Pregunté. Si hubiera revelado estos activos, tu padre los habría reclamado en el divorcio, leyes de bienes gananciales, habría tenido que dividirlo todo. De esta manera todo se queda contigo, limpio, legal, intocable. Tu madre fue la persona más inteligente que he conocido. La casa fue solo el comienzo. Había propiedades de alquiler que generaban ingresos mensuales, acciones y bonos. Un fondo universitario que había establecido cuando yo nací y que papá nunca supo que existía. Propiedades que generaban ingresos pasivos. Una base financiera que me sostendría el resto de mi vida si era inteligente al respecto. Me matriculé en el colegio comunitario y seguí trabajando en la librería. Mi jefa, Ellen, era una mujer de unos 60 años que había conocido a mamá del vecindario. Había estado en el funeral. Había llevado cazuelas en aquellas primeras semanas terribles. Tu madre solía venir cada semana, me dijo Ellen un día mientras reponíamos estanterías. Siempre compraba libros sobre finanzas empresariales e inversión inmobiliaria. Decía que estaba planificando el futuro. Creo que se refería a ti. Me jubilo el año que viene, dijo unos meses después. He estado pensando en vender la tienda en lugar de cerrarla. ¿Te interesa? Foster ayudó a estructurar la compra como un préstamo con pagos manejables. Usé algunas de las cuentas más pequeñas de mamá como pago inicial. Ellen me enseñó todo durante el año siguiente: gestión de inventario, relaciones con proveedores, las particularidades del vecindario, los clientes habituales que llevaban décadas comprando allí, los ritmos del negocio, los patrones estacionales. Todo lo que había aprendido en 30 años dirigiendo el lugar. La venta se concretó en abril, un año después de mi cumpleaños número 18. Ellen me entregó las llaves con lágrimas en los ojos. Hazlo algo especial, dijo.
Tu madre estaría orgullosa. Lo rebauticé como Rebecca's Box. En una semana ya había mandado a hacer un nuevo letrero. Pinté el interior con colores cálidos y acogedores. Creé una sección infantil llena de libros diversos y rincones cómodos para leer, con puffs y luz suave. Añadí una barra de café en la esquina. Contraté a 2 empleados a tiempo parcial. Empecé a organizar eventos con autores y clubes de lectura entre semana. El negocio despegó de inmediato. Personas que habían conocido a mamá pasaban a compartir recuerdos y se convirtieron en clientes habituales. La noticia se difundió rápido por el vecindario. La hija de Rebecca Callahan había reabierto la vieja librería y la había nombrado en honor a su madre. La gente llegó al principio por curiosidad y siguió regresando porque el lugar se sentía cálido, se sentía como si a alguien realmente le importara. Exhibí sus libros favoritos en el escaparate. Creé una estantería llamada La elección de Rebecca con todos los títulos que ella había amado. Coloqué una pequeña placa bajo su foto explicando quién era y lo que significaba para mí. 6 meses después del desalojo, papá llamó. Linda y yo nos estamos separando, dijo. Su voz sonaba hueca. Ella se muda de nuevo al este. Se quedará con su familia. Quería que lo supieras. Está bien, no espero perdón. Pero si alguna vez quieres hablar, aquí estoy, no voy a desaparecer. Colgué. 1 año después volvió a llamar, tono distinto, esta vez más bajo. Algo había cambiado, vendí el negocio y devolví cada centavo que tomé de las cuentas de tu madre, más intereses. Foster tiene todos los registros, cada centavo documentado y transferido. ¿Por qué ahora? Porque me estoy muriendo, cáncer de páncreas, 6 meses, quizá menos. Los médicos lo encontraron demasiado tarde, no hay nada que puedan hacer. Me reuní con él en un restaurante, se veía terrible, demacrado, amarillento y viejo, como si hubiera envejecido 20 años en 12 meses. Hablamos durante 1 hora, me contó sobre mamá, sobre sus primeros años cuando las cosas iban bien, sobre cómo el miedo y la debilidad lo convirtieron en alguien que no reconocía. No voy a decir que te perdono, le dije, no lo hago, pero tampoco te odio, eso es más de lo que merezco. Murió 2 meses después. Linda no fue al funeral, ni siquiera envió flores, solo estábamos Christine, Foster y yo, y un puñado de antiguos colegas de papá que apenas lo recordaban ya. Después Foster me apartó en el estacionamiento. Te dejó alrededor de $40,000 después de la venta del negocio y las deudas. ¿Qué quieres que haga con eso? Dónalo a una organización de investigación contra el cáncer en nombre de mamá, cada centavo. Mientras ordenaba los efectos personales de papá en su apartamento, encontré una caja de cartas que le había escrito a mamá pero nunca envió, cartas posteriores a su diagnóstico sobre su miedo, su culpa. Las leí una vez, explicaban algunas cosas, no excusaban nada, solo explicaban. Las guardé en un cajón y nunca volví a mirarlas. El mes pasado recibí un mensaje de Linda a través de redes sociales, largo y divagante, lleno de excusas y disculpas. Quería un cierre, quería explicar su versión, cómo se había enamorado de un hombre roto, cómo las cosas se complicaron. Lo borré sin responder, bloqueé su cuenta. Algunas personas no merecen un cierre. Algunas puertas se quedan cerradas. Ahora tengo 21 años. Dirijo Rebecca's Box a tiempo completo mientras termino mi carrera de negocios en línea. La tienda prospera. Me he asociado con escuelas locales para programas de alfabetización y he empezado a organizar talleres de escritura. Añadí una sección de libros usados que se ha vuelto popular entre estudiantes universitarios. Vivo en la casa de mamá, la que siempre estuvo destinada a ser mía, completamente restaurada ahora. Cada habitación exactamente como a ella le habría gustado. Las propiedades en alquiler generan ingresos constantes. Las inversiones crecen en silencio. Vivo cómodamente. Sigo trabajando a tiempo completo porque me encanta, no porque lo necesite. Hace 2 semanas estaba reponiendo estanterías cuando entró una mujer. 40 y tantos, energía nerviosa, ropa profesional. Pasó 20 minutos recorriendo el lugar antes de acercarse al mostrador. Eres mía, la hija de Rebecca. Sí, trabajé con tu padre hace años, antes de Linda, en su primera empresa. Solo quería decirte que tu madre entró una vez a la oficina para sorprender a tu padre con el almuerzo. Vio algo que no debía. Siempre me pregunté si lo supo. Si por eso parecía tan triste hacia el final. Lo sabía, dije, lo sabía todo. La mujer asintió despacio. Me alegra que tengas la casa, me alegra que tengas este lugar. Se detuvo en la puerta. Tu madre era la persona más inteligente en cada habitación en la que entraba. Todo el mundo decía eso. Parece que heredaste eso. Se fue, volví a reponer estanterías. Solo otro día más. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte. Ayuda mucho al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.